Dimos un espacio para que todos, porque todos querían hablar, y entonces escuchamos relatos de experiencias, de emociones, de sensaciones, de rabia, de la propaganda antijudía que todos hemos visto, y nos pudimos dar cuenta que nosotros estábamos conflictuados en relación al conflicto. ¿Y por qué no decirlo? Nos sentíamos que estábamos en medio de dilemas de lealtades. En el CBJ, en esa reunión, había solo judíos. Y por una parte, una lealtad hacia el Estado de Israel. No necesariamente esto significa con su gobierno de turno, por sus relaciones positivas, porque teníamos amigos, parientes que estaban en Israel. Y por otro lado, una lealtad en relación a nuestra posición izquierda, a una posición que tiene que ver con nuestra visión del mundo y tiene que ver con nuestro compromiso de los derechos humanos de todos los individuos. Pero mi intención acá no es hablar del conflicto árabe-israelí, ni tampoco del derecho que tenemos los judíos al Estado de Israel. Y sobre todo, de todo aquel círculo de habitantes que son de Ashdod, Ashkelon, los kibutzim y las colonias que están cerca de Gaza. Es escuchar a personas donde diariamente, semana a semana, mes a mes, año a año, el silbido de los misiles cada vez más potentes que llegan de Gaza. Y yo quiero hacerles acordar que cerca de Gaza hay por lo menos hay como 20 kibutzim cercanos, más de 10 de nuestra manera de pensar. Toda la gente socialista, todos son votantes de izquierda, todos son amantes a la paz. Son las personas que hoy día, en estos días que hubo este conflicto, que existe este conflicto, fueron invitados al norte y muchos no piensan volver. El éxito del terrorismo. Miren, los túneles estos que venían de Gaza hacia esos kibutzim tenían un objetivo claro. Y eran esos kibutzim los que piden la paz, los primeros en ponerse en fila para ponerse en la paz con los palestinos. Hamás también son palestinos, pero Hamás es una secta en la cual peleó con la OLP. No voy a contarles la historia que muchos ya la conocen, pero y también no viven, ahí no pueden vivir de la OLP dentro de Gaza porque son únicos y tienen una política muy, muy férrea con la población. ¿Por qué Egipto no le abre las puertas al Hamás? La famosa primavera que todos esperamos, la primavera árabe, que muchos teníamos la esperanza de que por ahí salga algo, fue muy bien aprovechado por lo único grupo organizado, no por aquellos que realmente buscaban una manera diferente de vivir, que eran de los partidos de izquierda o liberales, sino que los hermanos musulmanes, con una ideología clara, con 3 universidades que tienen en Egipto, estaban muy bien organizados.
Y ya saben lo que pasó, tomaron el poder y querían hacer de eso un país musulmán. El conflicto que tuvieron con los militares continúa hasta hoy. Hoy ya no se pueden hacer, pero es una dictadura militar. Pero no sé qué es mejor, si esa dictadura militar o un país, un imperio islámico. Y durante el mes, 2 meses que estuvieron ahí los hermanos musulmanes en el poder, ahí pasaban las armas y todos los bienes que ustedes quieren por ahí sin ningún problema, hasta que llegaron los militares, cerraron y no lo dejan pasar. Hay túneles entre Gaza y Egipto que también los están eliminando los egipcios. ¿Le creen al Hamas o no le creen que quieren eliminar al Estado de Israel? Yo voy a tratar de no extenderme más de 5 minutos. La verdad es que yo puedo entender de dónde viene algo y respeto de dónde viene, porque yo vengo del mismo lugar. De los valores que nos inculcaron en la casa y en Ashomera Zahir, nuestra segunda casa. De nuestra vivencia personal, ¿sí? Porque ambos vivimos en Israel. Yo nací en Chile, pero me fui a Israel a los 12 años con mi familia. Y me tocó hacer todo lo que los israelíes tienen que hacer durante su juventud, que es el servicio militar. Entonces me tocó estar en los territorios ocupados, en Cisjordania, en Gaza, en el Líbano, incluso cuando había franjas de seguridad. Así que yo entiendo en carne propia lo que significa ser parte de un ejército ocupado y lo que significa para la población civil en los territorios ocupados vivir bajo ocupación militar. Y conozco bien Gaza, digamos. Entonces de ahí viene mi visión sobre el conflicto entre los israelíes y los palestinos y el conflicto actual entre Israel y Hamas. Yo creo plenamente en el derecho que tiene el Estado de Israel a defenderse. Yo, mi solidaridad obviamente está con compañeros, con amigos muy cercanos que viven en Kibutzim al lado de Gaza y que los últimos 14 años han tenido que enfrentar una situación terrible. Pero al mismo tiempo no me puedo desprender de lo que pasa al otro lado, lo que significa vivir en una cárcel, ¿sí? La situación humanitaria en Gaza, lo que ha sido esta guerra para ellos. O sea, estamos hablando de 2.000 muertos más o menos, que en su gran mayoría, uno no sabe exactamente quién es quién, obviamente hasta ahora, pero en su gran mayoría sí se sabe que son gente común y corriente, que no le hicieron nada a nadie, que han llevado una vida terrible toda su vida y que son víctimas inocentes del conflicto. Entre ellos muchas mujeres y muchísimos niños. ¿Sí? Entonces, a pesar del derecho a defensa de Israel, que obviamente lo comparto, eso ya es demasiado. Para mí toda esa muerte es absolutamente injustificable, no puedo justificarla y no quiero que nadie me pida a mí como israelí, como chileno, como judío, como nada, tratar de justificar esa muerte. También, bueno, vemos las imágenes, o sea, no solamente la muerte, la destrucción de barrios enteros, ¿sí? El desplazamiento de cientos de miles de personas. ¿Sí? Entonces, la situación humanitaria que esta guerra ha llevado a Gaza es peor de lo que había hasta hoy en día y no era bueno. Entonces no puedo intentar ni siquiera justificarlo. Ahora, yo creo que se me entiende. Lo que estoy diciendo no es una apología al Hamas. Yo sé exactamente quiénes son Hamas. ¿Sí? Una organización islámica. A mí mover la causa palestina no significa nada para ellos. Yo entiendo que quieran destruir y hacer borrar a Israel del mapa y instaurar lo que hoy en día es Israel una teocracia islámica. Así que no es eso lo que estoy tratando de hacer. Sé exactamente quién es nuestro enemigo. Ayer fue el día en el cual más misiles llegaron desde Gaza hacia Israel. O sea, después de 40 días de
incursión terrestre en Gaza, nada ha cambiado. Incluso se ha empeorado la situación para los israelíes. Porque antes eran los compañeros de los kibutzim y de las ciudades que están cerca de Gaza los que estaban amenazados. Hoy en día los misiles llegan hasta Haifa. ¿Sí? Entonces esta guerra es un absoluto fracaso más encima a nivel estratégico de Israel. ¿Sí? El objetivo de Israel al salir a esta guerra era frenar lo que estaba pasando, entonces absolutamente fracaso. Más allá de eso, los túneles o el armamento destruido en 2 años van a tener más. Entonces esto es un círculo vicioso porque no es la primera operación que hace Israel y la situación no se ha solucionado. Entonces, si buscan una solución, obviamente que la violencia no es la respuesta. ¿Quién se ve beneficiado por todo esto? Justamente Hamás y justamente la derecha dura de Israel. Esos son las dos únicas entidades que yo veo que se ven reforzadas por lo que está pasando. Más allá de eso, para mí como israelí es una tragedia lo que esto significa para la sociedad israelí. ¿Sí? Un odio increíble y terrible a todo lo que sea islam, árabe, palestino o incluso últimamente la izquierda. Todo lo que sea izquierda, un odio profundísimo. ¿Sí? Entonces, creo que lamentablemente aquí en Chile, como bien dijo Ami, y en muchos lugares del mundo, eso también se nota. Y me duele como chileno también que aquí en Chile haya manifestaciones de odio, no por lo que está pasando, sino que hacia nosotros como judíos o hacia los árabes como palestinos o como el islam, porque tampoco hay que digamos, olvidarse que las acusaciones de odio vienen por los dos lados. Maximiliano, periodista, miembro del CP4. ¿Cuántas fobias hay también? Es muy difícil de manejar. Toma generación. Preocuparse frente a la tragedia de estos dos pueblos que por ¿Cómo se ha usado a una persona que no sé, que está, pero no puede decir que viene? Porque el Islam a todo esto no les contesta. Y únicamente, digamos, desde el lado no judío. Mayor participación y plantear estos puntos de vista. Después trabajamos la pregunta y pudimos constatar que la diversidad de opiniones es muy amplia. Y avanzamos en esa parte de catarsis, nada, diría yo, hacia acuerdos que pudiéramos tomar como grupo, porque tampoco era la idea. Pero sí, respecto de la segunda pregunta, surgió un cierto consenso entre todos los participantes de hacer esfuerzos para que las actividades y las posiciones que emite el Centro Progresista Judío tengan más difusión. Hola, buenas noches. Por supuesto, nuestro grupo también fue diverso en las opiniones. En la primera pregunta de las emociones vividas en este tiempo, hablamos mucho de confusión, miedo, angustia, ambivalencia. Sentí que había mucha desinformación, de roces al interior de los trabajos, con los familiares y de mucha contradicción. Y también a un nivel más de hechos, hubo una segunda parte de discusión de cómo lo había manejado este conflicto la dirigencia comunitaria, por supuesto con distintas visiones, de sentir que no había una buena defensa, que tal vez no había espacio para permitir que hubiese voces disidentes, voces críticas, que hubiese más heterogeneidad, que nos mostrásemos como una comunidad más tolerante, más diversa,
y justamente, como se comentó el primer grupo, dar un mayor espacio y validez a la opinión del CPJ como representante del mundo de izquierda de la comunidad judía en Chile. Paso a seguir, difícil. ¿Qué hacer? Partir por información, guardar la calma, no defender 100% lo indefendible, no negar la presencia de los palestinos, voy a leer varios puntos, condenar el fundamentalismo de ambos lados, perfeccionar la información, participar más con la comunidad palestina, hacer que el CPJ sea una voz más válida, mostrar también empatía por el sufrimiento del pueblo palestino, no solo defenderse, pensar en políticas de comunicación hacia la comunidad, hacia la sociedad en general, y también, por sobre todo, y creo que se conversó bastante, fortalecer la relación comunitaria interna, tener sesiones de trabajo, hacer un esfuerzo por escuchar a todos, incorporar las distintas visiones, que de pronto esa reunión hacía falta mucho antes, y que hay un trabajo de hormiga de las bases para pensar que podemos tener una voz representativa, diversa, que sea de mayor interlocución con el resto de la sociedad. Nuestro grupo tuvo un arduo debate, así que voy a tratar de resumir lo más sinceramente lo que se discutió. Y voy a ponerlo en puntos, digamos, ¿no? Lo primero es la sensación de que la situación de la guerra, que genera evidentemente mecanismos de decisión, de división y polarización absoluta, de deshumanización del otro, también ha generado, y eso varias gente lo reportó, al interior de la comunidad judía una especie de persecución interna, digamos, ¿no? Es decir, donde el que opina distinto, el que plantea puntos diferentes, se expone también a la crítica desde la concepción de traidor o incluso de anti-israelí, digamos, ¿no? O de antijudío. Y ese es un elemento que hay que tener en cuenta, que es un emergente, por decirlo así, también de las formas polarizadas en que el conflicto adquiere y es vivido al interior incluso de la misma comunidad. Lo segundo, que se recalcó de manera muy importante, es no perder el sentido moral ni la relación con la historia que ha tenido el pueblo judío. Y por lo tanto, que la defensa de los derechos humanos debe ser absolutamente restricta, sin consideraciones, ni trabas, ni límites de ninguna especie. Porque justamente lo que hoy día puede generar lo que está sucediendo es una destrucción a futuro estratégica de la condición ética en la cual siempre se ha sustentado el pueblo judío. Tercero, dar pasos hacia la paz, ¿no? Y promoverlo desde acá, en el horizonte interno de la propia comunidad judía, del mundo político, especialmente de los sectores más progresistas, donde la voz de los sectores de izquierda, digamos, judíos en Chile, no ha surgido con suficiente fuerza. Y eso significa, por lo tanto, una defensa irrestricta de los derechos humanos, como dije anteriormente, la condena a acciones que puedan ser sentidas como absolutamente indefendibles por parte del gobierno de Israel, la condena, por supuesto, también a los sectores no dialogantes del mundo palestino, pero también entendiendo que jamás es un síntoma, no es la causa del conflicto, sino que es el efecto de situaciones que son mantenidas en el tiempo, como la ocupación, y no la ocupación de Gaza, sino la ocupación de Cisjordania, que paradójicamente correspondería a los sectores dialogantes del mundo de la OLP. Y cuarto, que la violencia genera más violencia y por tanto una espiral que inevitablemente está condenada al fracaso. Para eso se proponía básicamente un diálogo, digamos, ¿no?, con sectores palestinos, asumir una postura acá en Chile de ejercicio y de demostración de que eso es posible hacerlo y ampliar la voz, ¿no?, especialmente teniendo este encuentro y este marco, el instrumento que es el CPJ, a la izquierda chilena, a la civilidad en general y por supuesto también a los sectores palestinos para constituir caminos y puentes para la paz. Eso. El sentimiento más frecuente fue el temor, la desazón, la preocupación por el antisemitismo creciente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Hicimos ver que era la primera vez de una guerra con redes sociales. Otro sentimiento es el de aislamiento, porque los amigos y las personas con las que siempre hemos coincidido ahora están en otra postura o una postura diferente. Se habló de la dificultad de las relaciones, incluso dentro de la misma comunidad judía.
Se habló de la falta de argumentos para defender a Israel. Se discutió si era una guerra religiosa o una guerra ideológica y política. Algunos acusaron al resto de no estar bien informados. Otros pensamos que no podemos pensar que somos los únicos que sabemos que estamos informados. Discutimos sobre si con el otro gobierno en Israel las cosas podrían ser diferentes. Pensamos que Chile es Chile nomás y que deberíamos compartir posturas con izquierdistas de Israel principalmente y de otros países, que eso daría tranquilidad y daría argumentos a lo mejor. Y se plantea la necesidad de reunirse para seguir pensando y conversando.